Hola a todos, soy la licenciada en nutrición Dinia Guadalupe Robledo Ortiz. Soy aspirante a la maestría en seguridad alimentaria que imparte la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bien, a continuación les presentaré mi proyecto de investigación que tiene por título Un huerto escolar en la escuela primaria Jaime Torres Bodet, ubicada en San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Dentro de nuestra introducción tenemos que actualmente en nuestro país existen varias problemáticas de nutrición. La más importante dentro de los preadolescentes y los adolescentes es la obesidad, ya que no tienen una buena elección en sus alimentos, prefieren consumir alimentos chatarras que alimentos saludables. Esto aunado a que también no tienen un gasto calórico eficaz, dado a que tienen muy poca actividad física, y esto no nos brinda una quema adecuada de calorías y bueno, pues nos resulta en un problema de obesidad que se tiene muy fuertemente en la actualidad en nuestro país. De acuerdo con la encuesta nacional de nutrición, la ENSANUD, en 2016, la prevalencia de sobrepeso fue de un 17.9% y de obesidad de un 15.3%. Se observa un 1.9% desde el 2012 en sobrepeso hasta la fecha, pero tenemos un 0.7% más en obesidad. De acuerdo con la encuesta nacional de nutrición, la ENSANUD, en 2016, la prevalencia de sobrepeso fue de un 17.9% y de obesidad de un 15.3%. Desde el 2012 hubo una disminución del 1.9% en sobrepeso, pero hubo un 0.7% más en obesidad a partir del 2012. Esto nos hace pensar que tenemos menos niños con sobrepeso, pero tenemos más niños y adolescentes con obesidad. Lo que se pretende en esta investigación es combatir el problema de la obesidad que existe en la comunidad de la primaria Jaime Torres Bodet del municipio de Tlajomulco de Zúñiga desde una perspectiva de nutrición comunitaria. Lo que se quiere lograr es concientizar a los padres de familia y a los alumnos sobre los beneficios que les traería el desarrollar sus propios alimentos y conocer las cualidades nutricionales del mismo, y así atacar directamente los hábitos alimenticios y la obesidad que se presenta dentro de esta comunidad. Tenemos como objetivo general enseñar a los alumnos de la primaria Jaime Torres Bodet sobre la importancia de la creación de huertos escolares. Esto nos lleva a tener 3 objetivos específicos. Uno es educar en la cultura de la soberanía alimentaria a los alumnos, que aprendan ellos a cultivar sus propios alimentos, que sepan que pueden ellos producir sus propios alimentos. El segundo es fomentar la libertad autónoma de los alimentos. Y el tercero es concientizar tanto a maestros como a padres de familia en los valores de la ecología y sustentabilidad sobre las ventajas de producir sus propios alimentos. Dentro de mi trabajo como docente, imparto la materia de producción y disponibilidad de los alimentos en la carrera de nutrición en la Universidad Guadalajara-La Mar. Dentro de mis actividades están el asistir una vez a la semana a una granja junto con el Dr. René Crocker, coordinador de las carreras de nutrición y medicina de esta universidad. En esta granja se desarrollan diferentes técnicas de cultivo, así como foliares y diferentes procesos de abono, como son la composta a partir de residuos orgánicos, humus de lombriz, entre otros procedimientos de composta. Cabe destacar que todo en esta granja es sustentable, desde la captación de agua hasta la siembra y la cosecha de los huertos. Es por esto que me nació la inquietud de comenzar a trabajar en las escuelas primarias, sobre todo, y para poder introducir los huertos escolares. Esto con el fin de inculcar a los alumnos buenos hábitos alimenticios y también el poder cultivar sus propios alimentos y así incentivar la seguridad alimentaria de la comunidad. Dentro de nuestro marco teórico, la Coneval en el 2016 nos menciona
que existen 26 millones de mexicanos que no cuentan con acceso a la alimentación, no tienen una seguridad alimentaria adecuada. Esto es debido a diferencias sociales y económicas. En nuestro país existe una carencia de iniciativas de desarrollo agrícola y rural que beneficien a las personas con escasos recursos para proponer estrategias y legislaciones en políticas públicas que favorezcan a reducir la brecha nutricional que existe entre la población en pobreza extrema, y esto repercute en una problemática social actual. No tenemos una soberanía alimentaria adecuada, no se tiene el apoyo de la legislación para poder llevar a las comunidades en extrema pobreza a producir sus propios alimentos y se vean beneficiados en su economía. En los huertos escolares, como vemos aquí, la FAO nos propone que todas las escuelas se enseñe a los alumnos a cultivar sus propios alimentos, que se tenga una cultura del cultivo en las escuelas y en sus casas. Y maneja varios puntos que son los siguientes. Uno es reforzar los almuerzos escolares con hortalizas y frutas ricas en macronutrientes, promover los conocimientos hortícolas de las comunidades, enseñar a los niños la manera de obtener diversos alimentos, mejorar la alimentación con productos cultivados en casa y fomentar la preferencia de los niños por las hortalizas y frutas. Y también, con todo esto, vamos a incentivar la economía de las familias al mejorar su alimentación y al cultivar sus propios alimentos. Dentro de nuestra metodología se pretende trabajar con los alumnos de sexto grado de la primaria y también pretendemos asesorar mediante pláticas a los padres de familia sobre la importancia de las cualidades nutritivas de los alimentos que vamos a estar sembrando, tanto de micronutrientes como de macronutrientes también. Durante este pequeño ensayo se diseñó una entrevista hacia los menores, la cual nos ayudó a saber los hábitos alimenticios de los niños, qué es lo que les mandaban de desayuno, qué es lo que compraban en la escuela si es que les daban dinero, qué es lo que consumían en sus casas. Tenemos un audio en el que se diseñaron 2 instrumentos. Uno fue una entrevista hacia los menores en donde pudimos observar los hábitos alimenticios de los alumnos que entrevistamos, los cuales no fueron los más adecuados. La gran mayoría come comida chatarra o les dan dinero sus padres para comprar sus alimentos en la escuela y ellos no tienen la mejor opción, prefieren comprar comida chatarra que comprar alimentos saludables. Posteriormente se encuestó a los padres de familia para saber sobre la relación de la economía y la adquisición de sus alimentos y también el conocimiento sobre los huertos escolares. Tenemos un plan de trabajo que lo hicimos mes con mes y tenemos diferentes actividades que vamos a realizar. Uno es recabar la información sobre las estrategias para implementar un huerto escolar en la primaria. La siguiente actividad es exponer a los directivos sobre la importancia del huerto. La tercera es reunir todos los permisos con las autoridades correspondientes y delimitar el espacio para realizar el huerto, que no es un espacio muy grande, es un espacio pequeño en donde nosotros podemos sembrar ciertos alimentos. La siguiente actividad, vamos a reunir el material para la construcción del huerto, que lo beneficioso de este punto es que pueden ser materiales reciclados, pueden ser donados, no necesitamos invertir gran cantidad de dinero, que este es un punto a favor sobre los huertos escolares, y vamos a integrar a los alumnos también en este punto. La siguiente actividad es ya la construcción del huerto. La siguiente actividad va a ser la siembra. Vamos a escoger los alimentos adecuados en esta temporada, que se pretende hacer en septiembre. La siguiente actividad, vamos a tener sesiones informativas con los padres de familia, tanto del huerto que se está construyendo como de los alimentos que se van a cultivar y los beneficios nutrimentales y económicos que van a resultar sobre este huerto escolar.
En la siguiente actividad vamos a tener una etapa de mantenimiento y supervisión del huerto. Vamos a tener una segunda etapa de siembra, también de acuerdo al temporal que vamos a tener en octubre. Y posteriormente vamos a tener otra temporada de mantenimiento y supervisión del huerto escolar, para al final ya tener la cosecha, que esto se pretende tener en diciembre, con el fin de que los niños se lleven a sus casas todo lo que cosechen y bueno, pues lo utilicen en el consumo, en el autoconsumo ya en sus familias. Tenemos varios resultados de la encuesta que se realizó a los padres de familia y tenemos lo siguiente. Se encuestó a 15 padres de familia entre hombres y mujeres de entre 33 y 45 años de edad. En su mayoría eran casados, pero también tenemos padres divorciados, padres que viven en unión libre y padres solteros. Bien, dentro de las preguntas que nosotros realizamos, una fue el conocimiento de los huertos escolares. La mayoría de los padres de familia no sabían qué es un huerto escolar. Se les va a explicar mediante las pláticas informativas. En la siguiente pregunta, el 54% de los padres está interesado en aprender más sobre sus alimentos, están interesados en la nutrición de lo que están consumiendo. En la siguiente, el 60% cree importante saber de dónde provienen sus alimentos, si están interesados en saber cómo es que adquieren los alimentos. En la siguiente pregunta, al 40% sí le gustaría cultivar sus alimentos. El resto de los padres de familia que mencionaron que no estaban de acuerdo o no estaban interesados en cultivar sus alimentos, mencionaban que era por el desconocimiento de los tiempos que se requiere hacer un cultivo en casa. Esto también se van a quitar los paradigmas de la idea que se tiene que un cultivo en casa requiere de mucho mantenimiento, de mucho espacio, de mucho tiempo, y pues siendo que esto no es así. La siguiente pregunta, a la mayoría de los encuestados les interesa que sus hijos se les enseñe a cultivar sus alimentos en su escuela, sí les interesa que forme parte del plan educativo. En la siguiente, se pregunta que si consideran que tienen a su alcance toda la variedad de los alimentos. El 33% de los encuestados consideran que no tienen toda la variedad a su alcance de todos los alimentos. En la siguiente pregunta, ¿consideran los padres de familia que no es justo lo que pagan por sus alimentos? En la siguiente, el 53% de los padres de familia adquieren sus frutas y verduras en medios tradicionales, en tianguis y en mercados, mientras que el 26% considera que es mejor adquirir sus productos en supermercados. En la siguiente pregunta, los encuestados en su mayoría sí les parecía que sus alimentos cumplen con las necesidades nutricionales, mientras que el resto pues no lo consideraba así. Ya en este punto de familia, los encuestados consideran, en este punto, los padres de familia consideran que no les alcanza el dinero en la compra de sus alimentos en la actualidad. Consideran que sí ha habido una disminución en su ingreso a comparación de lo que compran. Y siendo en algunos casos que han dejado de comprar algún alimento por falta de solvencia económica. En esta pregunta se les preguntó que si han considerado producir sus propios alimentos. Igual mencionan que es por falta de información en cuanto a los huertos familiares o escolares, pero sí les interesa que sus hijos aprendan estas técnicas. Bien, como conclusión, en esta investigación pudimos observar mediante las entrevistas que los padres de familia acostumbran enviarles a sus hijos desayunos prácticos a la escuela. Sin embargo, no son las opciones más adecuadas, ya que les envían comida chatarra generalmente, les envían salchichas, galletas, golosinas, o incluso les mandan dinero a la escuela y los niños no tienen las herramientas o el conocimiento para poder elegir opciones más saludables. ¿Y qué es lo que compran? Papitas, donas, pizzas, etc. Y esto pues nos ha llevado a tener un problema grave de obesidad dentro de esta comunidad.
Es por eso que yo considero que la enseñanza de un cultivo de alimentos, la enseñanza de la nutrición comunitaria nos va a permitir medir los avances a través del cambio en los hábitos alimenticios. Muchas gracias por su atención, agradezco a los asesores, a los compañeros y también agradezco a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Muchas gracias.